Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos lo tienen? ¿Y cuántos no lo tienen? Vamos a leer Hechos capítulo 3 versículo 17. ¿Lo tenemos? Media iglesia lo tiene. La otra o no trajo la Biblia o no está aquí. ¿Lo tenemos? Ahora sí. Vamos a leer, dice el capítulo 3 del libro de Hechos, versículo 17, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas. Diga conmigo, profetas. Que Jesucristo había de padecer. Versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, diga conmigo, tiempos de refrigerios. Versículo 20 dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Yo quiero que vaya conmigo al versículo 17, pero ayúdame, Dane, poniéndome una versión actual, una nueva versión. Vamos a leerla en TLA. Dice: amigos, yo entiendo, israelitas, dice, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Sigue diciendo, versículo 18: pero ya Dios había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Vamos a dejarlo allí. El tema del día de hoy es la reforma profética. Diga conmigo, reforma profética. Antes de yo entrar a la palabra, yo quiero orar. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí conmigo, incline su cabecita y vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has permitido venir un nuevo viernes. No hay mejor lugar que estar en tu casa. Por eso David decía: me es mejor estar en tu casa, estar a las puertas de tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. David tenía el entendimiento, Dios, de que venir a tu casa es un deleite, venir a tu casa es un gran privilegio, Padre. Y yo te pido que tú impartas sobre esta iglesia el privilegio de venir a tu casa y poder escuchar y poder entender y poner por obra tu palabra. Que no solamente vengamos y seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Por eso yo te pido, Espíritu de Dios, que tú tomes la libertad, que tú llenes la vida, toques la vida y transformes la vida a través de tu poder, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que alaba a Dios dice: dice. El día de ayer, 31 de octubre, hubo una celebración. ¿Cuántos conocen la celebración? ¿Alguien que me ayude? Ajá, ¿y cuál es el nombre de la celebración? Halloween. Ok, Halloween lo celebran los que no conocen de Dios, los que no han conocido de Cristo. Y primero que nada vengo a poner un fundamento sobre tu casa, sobre tu familia. El Halloween es una celebración demoníaca. Ayer y en días anteriores salieron los demonios aquí en la ciudad de Penonomé a hacer sus rituales, pero no hay poder mayor que el poder de Cristo Jesús. Por eso que nosotros los cristianos no podemos estar de acuerdo con el Halloween. Usted no puede dejar que sus hijos se vistan. Usted no puede dejar que sus hijos celebren esta festividad, porque es una festividad que se le da pleitesía, se le da honra al diablo. ¿La iglesia está aquí?
¿Se me fueron o estamos aquí? Por eso que el cristiano no celebra el 31 de octubre como Halloween. Y yo le pregunté porque yo sabía que muchos de los que están aquí no conocen lo que es la reforma. No conocen lo que es la reforma protestante. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. El 31 de octubre en los 1500, el 31 de octubre, hubo un suceso importante para la iglesia. Y fue el suceso de la reforma protestante. Los cristianos no celebramos Halloween. El 31 de octubre es una fecha importante para nosotros porque marca un antes y un después para la iglesia. Marca un panorama nuevo para la iglesia. Marca un nuevo tiempo para la iglesia. Y se llama el tiempo de la reforma. Cuando yo le hablo de reforma, yo le tengo que hablar de algo que ya está funcionando, pero la reforma es darle una forma nueva, o sea, es mejorar lo que ya existe. Y en los tiempos del cristianismo, cuando nosotros vamos un poquito a leer el libro de Hechos, nosotros nos damos cuenta que el pueblo judío estaba siendo gobernado no por Israel, sino por un gobierno. Y era el gobierno de ¿quién? Alguien que me ayude. ¿El gobierno de quién? El gobierno de Roma. El gobierno de Roma fue el gobierno que crucificó a Jesús. Los judíos eran parte del gobierno. Por eso que cuando Mateo se convierte, Mateo era un recolector de impuestos, pero Mateo era un judío, y un judío que trabajaba para el gobierno de Roma. Y por eso que cuando Mateo llegaba a cobrar los impuestos, a él se le denominaba como traidor. Porque yo le he explicado, porque un panameño cobrándole impuestos a otro panameño para el gobierno de Roma, era un judío cobrándoles impuestos a un judío para el gobierno de Roma. Por eso que a Jesús se le criticaba que Jesús caminaba con recolectores de impuestos. No era el trabajo, sino era lo que ellos significaban para el pueblo judío. Eran traidores. Y con esta historia podemos ver de que la iglesia comenzó en tiempos de gobernación de Roma. Muchos dicen que la iglesia comenzó en Roma. No, la iglesia no comenzó en Roma. La iglesia comenzó en Jerusalén. La iglesia comenzó en Israel. Pero en ese tiempo, por la desobediencia del pueblo judío, estaba gobernado por Roma. ¿Cuántos están aquí? Déjeme explicarle y déjeme ponerle fundamento para que usted pueda entender lo que quiero predicarle el día de hoy. ¿Qué sucedía? Que cuando fueron pasando los años, muchos de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas que existían fueron menguando y fueron disminuyendo. Porque quien tomó el poder del cristianismo no fueron los judíos, sino fue el pueblo romano. Y el pueblo romano comenzó a hacer su propia religión. Ellos comenzaron a hacer su propia, literalmente su propia Biblia. Fuera de lo que está escrito, ellos comenzaron a poner sus propias reglas, comenzaron a poner sus propias limitantes, y comenzaron a ponerle impuestos a las personas que querían seguir a Cristo. Ellos dijeron: Cristo puede ser peligroso para una persona porque Cristo trae liberación, Cristo trae salvación. Cristo hace que un pueblo, hace que una nación pueda ser transformada y pueda ser liberada y pueda salir hacia adelante. Es como le ha pasado a su vida y a la mía. Cuando Cristo llegó a mi vida, entonces Cristo me hizo libre, Cristo me salvó, Cristo me sanó, Cristo me restauró. Y ellos sabían que si ese Cristo que se estaba predicando como el verdadero Cristo de la primera iglesia, ellos sabían que eso podía ser peligroso aún para el imperio romano.
Entonces ellos agarraron la ideología de Cristo y se la pusieron a su manera. Y de allí nació lo que es la iglesia católica. El catolicismo es una palabra romana, es una palabra italiana, es una palabra latín. Y desde ese tiempo comenzaron a crear ciertas reglas y ciertas aptitudes dentro de la iglesia que estaba totalmente alejado de la palabra de Dios. Es más, cuando ellos tomaron el poder, porque ellos tenían el poder. Recuerde que los romanos, cuando usted entra un poquitito y usted ve un poquitito de serie, usted se da cuenta que los romanos no creían en Cristo. Usted está aquí. Ellos tenían sus propios dioses. Ellos tenían sus propias creencias. ¿Y cómo es que entonces, después de tantos años, ahora supuestamente dice que la verdadera iglesia nació en Italia? No puede ser, porque desde su cultura ellos creían en el Dios del cielo, el Dios del agua, el Dios de esto. Ellos creían en el Dios del trueno. Ellos tenían su propia creencia. Entonces ellos dijeron: este pueblo se me está multiplicando, así que yo voy a tomar la religión. O sea, ellos tomaron la religión para ellos y ellos comenzaron a poner sus propias reglas. Entonces, de aquí comenzaron rituales y comenzaron prácticas que estaban alejadas de la palabra de Dios. Ahora, usted dirá: pastor, pero ¿cómo era que ponían prácticas y la gente no se daba cuenta que esas prácticas no estaban basadas en la palabra de Dios? Una de las cosas que el enemigo hace para poder que tú no tengas una libertad verdadera, présteme atención aquí, para que tú no tengas una libertad verdadera, es detenerte que tú puedas leer la verdad. Y la verdad está totalmente escrita solamente en la Biblia. Y la verdad es Cristo. Dice su palabra: conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Entonces, ¿qué sucedía en ese tiempo? Que limitaron la palabra de Dios. Es más, no se repartían las Biblias en ese tiempo. La gente no tenía, escúcheme, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. La gente solamente escuchaba del Dios que le predicaba un padre, que le predicaba un monje o que le predicaba un obispo. Eso era lo único que ellos escuchaban. Y ellos decían: lo que dice el obispo, lo que dice el monje, eso es, porque ese es el hombre de Dios. No sabiendo que estaban muy alejados de la palabra de Dios. Luego de esto, y ya quiero adentrarme un poquitito a lo que quiero hablar acerca de la reforma. Luego de eso, en los años 1500, aparece un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Era un monje alemán que conocía la palabra de Dios. Y cuando él leía la palabra de Dios y él veía a la iglesia, eso le hacía un choque. Diga conmigo: choque. Eso no le concordaba lo que él estaba leyendo con las prácticas que la iglesia estaba haciendo. Y él, estudiado de la palabra de Dios, él tiene una inquietud y él comienza a consultar y averiguar qué es lo que está pasando. Porque si la palabra de Dios me dice una cosa y yo estoy haciendo otra, entonces yo estoy mal, yo estoy yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y él comenzó a consultarle a sus maestros directos, y sus maestros comenzaron a decirle: todo lo que tú dices es verdad, pero no hay nadie quien se levante a hablar en contra de la iglesia. En ese tiempo era la iglesia naciente, la iglesia católica. Él dice: no hay nadie quien se pueda levantar y pueda decir algo. O te descomulgan o te matan, porque tú no puedes hablar en contra de la iglesia. Y él decía: pero todo lo que yo estoy haciendo está errado, está errado. Y él fue donde otro maestro, donde otro obispo, y el obispo le dijo: lo que tú no sabes es que todos nosotros sabemos. Desde el más pequeño obispo hasta el más grande sabe la verdad, y lo que tú estás diciendo
es totalmente cierto. Entonces este hombre hizo algo que hoy en día se llama la reforma. Hoy en día se llama el nacimiento de los protestantes. El monje llamado Martín Lutero comenzó a hacer un estudio bien exhaustivo de la palabra de Dios y ver todo lo que estaban haciendo ellos mal, y comenzó a escribir lo que dice la palabra de Dios, que va en contra de las prácticas de que ellos mismos estaban viviendo. Y él dice que creó una tesis, o creó un documento súper largo de 95 tesis. Escúcheme, yo le estoy hablando historia de la vida real. Yo no estoy hablando aquí cuento, pues yo no vengo aquí a hablar cuento. 95 tesis. Y él agarró estas tesis y las clavó en la puerta de uno de los templos de Wittenberg. Y en este templo la gente se preguntaba que por qué un monje estaba pegando un papel. Y cuando ellos veían el papel, ellos decían: nosotros estamos viviendo incorrectamente. Y cuando él pegó esas tesis, a él lo comenzaron a perseguir. Lo estaban buscando para matarlo, lo estaban buscando para asesinarlo, porque él estaba yendo en contra de la gran iglesia. O sea, a él se le llamó hereje, se le llamó traidor de la iglesia. Pero lo que sucedió después de allí, recuerde que literalmente la iglesia verdadera había desaparecido. ¿Por qué había desaparecido? Porque Roma los tomó y dijo: este es el verdadero evangelio, este es el verdadero cristianismo, y si usted lo va a vivir, lo tiene que vivir así. Si usted quiere bautizar, no bautizamos adultos, bautizamos niños. Cuando la Biblia dice que el bautismo es algo voluntario y tiene la persona que tener un cierto conocimiento de lo que es lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Y qué pasaba? Que era que el mismo pueblo le estaba pidiendo a la iglesia que se hiciera algo con los niños recién nacidos. ¿Y qué pasaba? Que llevaban a los niños y los bautizaban. Yo creo que usted entienda la palabra bautismo. Significa sumersión, significa totalmente sumergido en las aguas. Y ellos no lo hacían de esa manera. Ellos le echaban agüita en la cabecita y ellos decían: hemos bautizado a tu hijo. Y la gente se iba felices. ¿Quién no se va feliz después de que supuestamente me han bautizado a mi hijo y me dieron la bendición para mi hijo? Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas con la cual a Martín Lutero le chocaba eran las llamadas cajetas de indulgencias. Como la que usted ve aquí, eso era lo que ellos llevaban. Habían monjes y habían algunos servidores de la iglesia que llevaban indulgencias. Ahora usted dirá: pastor, ¿qué es indulgencias? Las indulgencias eran que ellos tenían que hacer algún tipo de actividad caritativo, o tenían que pagar para poder tener su salvación del purgatorio. Voy a explicarlo un poquito más. Cuando ellos hacen toda esta revolución de la iglesia, que literalmente sacan la Biblia y ponen sus propias reglas, una de las cosas que ellos crean, algo que no sale en la palabra de Dios, es que toda persona va a ir al cielo. Y es algo que la Biblia contradice, porque la Biblia dice que hay un cielo y un infierno. Entonces ellos hablaban de que si una persona peca, esta persona tenía que ir donde el padre, donde el monje, y tenía que confesarse. Ahora, esto tenía un problema, y es que la gente se acostumbraba a pecar
y se acostumbraba a ir al monje todos los domingos. Y habían largas filas afuera de la casa, del templo, de la iglesia del monje, para poder escuchar las confesiones. Y entonces así se le ponía penitencia a las personas. Pero se les salió de control este ritual que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y comenzaron a haber personas que agarraban esto y comenzaban a pecar. Y decían, hoy peco, hoy me voy para el PH y mañana me meto ante el monje para que me perdone. ¿Y qué pasaba con esto? Es que estaban sacando a Cristo de la fórmula. Entonces la gente ya no predicaba de Cristo ni creía en Cristo, sino que ahora ponían toda su confianza en el monje. Entonces ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para poder detener de que la gente se nos haga una fila y que la gente haga esto como por deporte? Y lo que hicieron fueron poner indulgencias. Lo que hicieron fueron poner lo que se llama el purgatorio. Cuando usted escucha el purgatorio, desde ya le estoy poniendo fundamento, el purgatorio no existe. Purgatorio es una teoría que se ha creado supuestamente para aquellos que pecaron mucho y tienen que entrar ahí para que los purguen, y entonces después que salen de ahí tienen que ir al cielo. Eso es una total falsedad, porque la Biblia nunca habla de un purgatorio. Pero ahora, como ellos pusieron el purgatorio y ellos predicaban del purgatorio, ellos pusieron algunas normas para que las personas no entraran al purgatorio. Y aquí entraban las indulgencias. Entonces iban por todas las regiones vendiendo las indulgencias. Y las vendían para que tú cuando te murieras no fueras al purgatorio. La gente vendía sus terrenos. La gente daba el poquito de dinero que tenía para poder comprar una indulgencia. Y muchas veces el dinero no le alcanzaba y le decían, ese dinero no es suficiente. Así que tú te vas para el purgatorio, o cuidado que para dónde es que tú te vas. Y la gente lo que hacía era que tenía un temor por todo lo que estaba sucediendo, y por eso entonces hacían todo lo que fuera posible para poder comprar las indulgencias. Ahora, la cajeta que usted vio ahí, creo que es una cajeta que usted nunca ha visto, pero era la cajeta que ellos utilizaban para poder transportar. Era un hombre adelante, un hombre atrás, las agarraban e iban ciudad por ciudad. Se venden indulgencias. Si tú has pecado y te sientes como pecador, ven y compra la salvación, ven y compra para que no tengas que ir al purgatorio el día de mañana. Todo esto está alejado de la palabra de Dios. Pero se tuvo que levantar un hombre, se tuvo que levantar un sacerdote verdadero que había tenido una revelación con Dios para crear una reforma. Y una reforma marca un antes y un después. Una reforma cambia la vida no solamente de una persona, sino de una región y de un territorio. Cambia la vida política, cambia la vida social de las personas y aún la vida económica, porque esta gente vivía en miseria. Esta gente vivía, si eres pobre, entonces eres humilde. Si no tienes mucho, entonces eres humilde. Y mantenían a la gente totalmente cegadas para poder ellos tener el control de todo el pueblo. Entonces yo quiero hablarle acerca de la reforma política, que es una reforma profética, disculpe. Una reforma profética es hablar y reprender lo que está mal. Escuche, dice la Biblia que en los últimos tiempos nacerán gente que dirán a lo bueno malo y a lo malo dirán que está bueno. Entonces, una reforma profética es cuando un pueblo se levanta y demanda lo que está mal y acepta la palabra de Dios que está bien. Es corregir y declarar lo que verdaderamente es. Y para eso vino Cristo a nuestra vida, para reformar nuestra vida, para traer liberación, para traer sanidad. Una reforma es un antes y un después en la vida de alguien. Y yo vine a hablarle acerca de la reforma que sucedió el 31 de octubre.
¿Sabe por qué? Porque tiene mucho que ver en la reforma que nosotros tenemos que tener como cristianos. No podemos vivir de la misma manera. Necesitamos vivir en la reforma de Cristo, en la reforma profética. Porque cuando Cristo viene a la vida de alguien, es imposible que esa persona vuelva a vivir de la misma manera. Porque cuando alguien se choca con la verdad, cuando alguien se choca con el verdadero Cristo, entonces Cristo tiene que cambiar la vida de esta persona. Martín Lutero se chocó con la verdad, se chocó con la palabra de Dios y dijo: esto está mal, yo no puedo vivir de esta manera. Y una cosa es que usted tenga la revelación, y a mí me gusta la gente que tiene la revelación y lo habla a los cuatro vientos. Dice: antes yo era borracho, pero yo me choqué con la verdad, ahora yo quiero sacar a los borrachos de ahí. Antes yo era infiel, antes yo era así, antes yo era mentiroso, pero me choqué con la verdad, me choqué con Cristo y ahora quiero traer una reforma profética. Cuando yo hablo de reforma profética, no es porque yo lo quiero poner bonito ni ungido el mensaje. Yo lo que quiero decirle es que profético significa el futuro de una persona. Y yo quiero traer una reforma a la iglesia para el futuro, para la declaración de lo que va a ser tu casa, de que en tu casa se va a cancelar la escasez, que en tu casa se va a cancelar y se va a acabar la tristeza, que en tu casa se va a acabar todo lo que el diablo ha querido hacer. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está empecinado en dañarnos a nosotros como cristianos, porque si nos daña a nosotros, daña a la iglesia. Es por eso que Dios tuvo que levantar escúcheme esto, a un monje. Porque cuando Cristo tiene que ser predicado, si hay alguien que no se quiere levantar, él levanta hasta la piedra para que prediquen. Él levanta hasta la piedra para que le alaben. Si usted no lo quiere hacer, entonces él va a tener que levantar a alguien. Él levanta a alguien para que su palabra pueda fluir y que traiga una reforma profética. Es eso lo que hizo Cristo en nosotros. Es eso lo que hizo Cristo en nuestra vida. Una reforma. Yo no sé si aquí hay alguien que Cristo le haya hecho una reforma. Pueda poner su fe. Por eso yo le digo a la gente: si yo le predico algo que no está en Cristo, si no está escrito en la palabra de Dios, venga y dígamelo. Pero todo lo que yo predico, mire, escuche, usted tiene que corroborarlo con la palabra de Dios. Usted tiene que verificarlo con la palabra de Dios, porque aquí está la vida y la esperanza de un ser humano. Por eso, número uno, usted no puede basar su fe en el libro de los mormones. Aló. Usted no puede basar su fe en el libro de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos están agarrando una parte de la palabra de Dios y no toda la palabra de Dios. Escúcheme, una media verdad se convierte en una mentira. ¿Qué significa eso? Que si yo predico algo a mi conveniencia, entonces yo estoy siendo un estafador. Por eso que la palabra de Dios se predica desde el principio hasta el final. Hay gente que predica de gracia y no predica de infierno. Hay gente que predica solamente de infierno y no predica de salvación ni de gracia. Pero aquí yo le he traído el infierno. No he mandado a nadie al infierno, pero le he predicado. Le he hablado de la salvación, le he hablado de la restauración, le he hablado de los ministerios, le he hablado de todo, porque la Biblia es completa. Escúcheme, es el paquete completo, no es a media, no es el Nuevo o el Antiguo Testamento. Escúcheme, desde la antigüedad y desde el principio de la Biblia está destinada a predicar y a profetizar de Cristo. Por eso que la Biblia no la puedo tomar solamente en el Nuevo Testamento. La tengo que tomar desde el primer libro hasta el libro 66, que es el Apocalipsis. ¿Usted está aquí? Número 2, sola fide.
que significa solo fe. Juan 3:16 dice, ¿qué dice Juan 3:16? Alguien que me ayude. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, escuche, dice la Biblia, crea. Para creer hay que tener fe. Para yo poder creer tengo que tener fe. Porque creer en algo que usted no ha visto, eso significa fe. Entonces dice la palabra que para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Solo fe significa que tú necesitas fe. Mire, las personas de esa época no tenían fe, porque ponían su esperanza en la indulgencia, ponían su esperanza en el monje, ponían su esperanza de que le dijeran que tenían que repetir 20 Ave María, 40 Padre Nuestro y perdóname, 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 cuando eso era simplemente vanas repeticiones. Yo no sé si le estoy hablando del pasado de alguien o mío. ¿Usted está aquí? Yo no sé si usted salió de una casa cristiana, pero a mí literalmente me criaron de una manera que yo ni pedí, pero lo tenía que hacer. Y no fue hasta que yo pude leer la palabra de Dios que yo pude tener la libertad verdadera. ¿Usted está aquí? Número 3, ¿qué dije que era la número 3? Solo gratia. Y significa solo gracia. La salvación proviene de Dios y solo Dios lo ha hecho. Y no hay algo que nosotros podamos pagar, no hay algo que nosotros podamos hacer, no hay algo que nosotros podamos comprar para comprar la salvación. La salvación es simplemente por gracia. La palabra gracia significa un regalo inmerecido. Ni usted ni yo merecíamos el cielo, pero Él por su gracia, por su amor, por su misericordia dijo: voy a enviar a mi hijo para que todo aquel que en Él crea pueda salvarse y tenga vida eterna. ¿Usted está aquí? Dice el libro de Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, no de nosotros. Dice, porque esto es don de Dios. Dice la Biblia, no por obras, para que ¿quién? Nadie se gloríe. Usted no puede venir aquí que pastor, le doy $7,000 para que usted me dé salvación. No se equivoque. Yo no doy salvación, yo solamente soy un guía. El que da salvación es Cristo Jesús. Y usted es a Él que usted tiene que ir. Pero a veces nosotros tomamos la gracia por garantía. De que pastor no es por obra. Así que si yo voy o no voy a la iglesia, entonces yo me soy salvo. Hay muchas creencias también que dicen: una vez salvo, salvo para siempre. Escuche, no se equivoque. Estas son doctrinas erradas que lo pueden llevar a usted a tener un final malo, un final destructivo. Escuche, yo soy salvo cuando dije: Cristo, sálvame. Pero la salvación da frutos. Ay, se me perdieron. Cuando yo soy salvo y acepté a Cristo, que Cristo vive en mi corazón, yo doy fruto de arrepentimiento. Yo no puedo vivir una vida en pecado y decir que yo tengo a Cristo. Porque si no, entonces estoy siendo un hipócrita, porque el cristiano vive como Cristo. Aló. Entonces es necesario de que sí, tú fuiste salvo por gracia. No hay nada que tú puedes hacer. Pero hay un trabajo y una acción, es recibir a Cristo. Porque sin Cristo nadie puede ir al cielo. Dice la Biblia que no hay un mediador entre Dios y el hombre, sino Cristo Jesús. Solamente Cristo es el que nos puede llevar al Padre. Solamente Cristo Jesús es el que nos puede dar salvación. Solamente Cristo. ¿Y sabe por qué? Y sigo con la 4. ¿Cuál es la 4? Solo Cristo. Solo a través de Cristo. Escuche, no a través de la Virgen, no a través del Buda, no a través de mi primo ni mi prima, no a través de nadie. Es solo a través de Cristo. Arrepentirme,
aceptar a Cristo en mi corazón y tener una vida digna hasta el final. Dice su palabra que el que permaneciera fiel hasta el final, ese sería salvo. Ese recibirá una corona de vida. Yo no sé si usted sabe, pero al final del tiempo, cuando todos fallezcamos, nos espera el cielo o el infierno. Y aquellos que hayan sido valientes, que se hayan arrepentido de sus pecados, que se hayan arrepentido de todo su pasado y hayan tenido una vida digna delante de Dios, dice su palabra que nos espera una corona de vida. Y esta corona de vida tiene perlas y tiene tu nombre personalizado. Pero no tiene tu nombre feo ese que te pusieron en la tierra, sino que tiene un nombre nuevo, un nombre santo, un nombre, escúcheme, yo no sé si aquí hay alguien que pueda adorar a Dios. Porque créame que hay gente que tiene nombre que yo digo, Dios mío, misericordia. Hay gente que dice, cuando tenga 18 años, yo escuché una historia así. A una persona, ¿cuánto conocen la historia de Caín y Abel? Todo el mundo le llaman Abel, 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 Abel. A una persona le llamaron Caín, imagínense. Porque su papá le gustaba el nombre. Y después cuando llegó a la escuela lo molestaban. Imagínense, Caín, el nombre de Caín es de un traidor, es de un asesino. ¿Usted está aquí? Entonces, usted, mire, le voy a enseñar esto. Usted no puede nombrar un hijo por nombrar. Los nombres son proféticos. Va a depender el nombre de la persona, el futuro y qué tan lejos llegue en la vida. Por eso que los nombres bíblicos no son por poner de que, a mí me gusta Mariah Carey. A mí me gusta Beyoncé. Vamos a ponerle Beyoncé. Y cuando va a ver el apellido de Beyoncé Pérez. Entonces uno dice, no, tras que no ni combina, entonces tampoco vemos, escúcheme, el background de las cosas y no entendemos de que el nombre va a depender mucho de la persona. Por eso póngale a sus hijos profetas, nombre de profeta, nombre de hombres y mujeres de Dios. ¿Usted está aquí? Hebreos 4:15 enseña, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y ese su nombre es Cristo Jesús. La número 5 dice soli deo gloria. Dice solo a la gloria de Dios. Enfatiza que la gloria de Dios como la meta de nuestra vida. Enfatiza lo que dice 1 Corintios 10:31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Mire lo que dice la palabra, hacerlo alguna cosa. Dice, ¿hacerlo qué? Todo para la gloria de Dios. Este fue el versículo que a mí me hizo a los 19 años fregar los platos con excelencia. Cuando yo no lo quería fregar, cuando yo nada más le iba a echar agua y lo iba a poner en los platos limpios, Dios me hablaba con este versículo y me decía, hacerlo todo como si fuera para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y yo decía, yo no puedo fregar este plato como si fuera para mí, lo tengo que hacer para Dios. Y así es la vida de un cristiano, todo para la gloria de Dios, no para la gloria de un hombre, no para que nosotros podamos ser exaltados. Dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Que todo lo que nosotros hacemos tenemos que poner a Dios de primero. ¿Esto le agrada a Dios o lo desagrada a Dios? Pastor, voy a comprarme una máquina nueva de cortar llano. ¿Le agrada eso a Dios? Pero pastor, no tiene malo. Mire, hay cosas que en la Biblia no condena, pero dice que todo, dice la Biblia que al hombre le es pecado saber el bien y no hacerlo. Ahora,
la máquina de cortar llano no es malo. Pero si tú vas a dejar a tus hijos sin comer por comprarte una máquina de cortar llano, entonces es malo. Usted está aquí. Por eso tengo que pensar primero, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto es para la gloria de Dios o es simplemente para mi gloria? Entonces, estas son las 5 solas de la reforma, o los 5 solos de la reforma. Escuche, esto no sale en la palabra de Dios, esto es historia. Pero Martín Lutero, todo lo que escribió, lo escribió basado en la palabra de Dios. Él lo comparaba y decía, no puedo hacer esto, no puedo haber indulgencias. Hay una película, yo le recomendé a una familia una vez una película en YouTube. La película de Martín Lutero está en YouTube. Si usted se mete y pone película de Martín Lutero, hay una que sale 2 horas, 3 horas, ahí se va a quedar 3 horas. Pero es una tremenda película. Relata la historia de este hombre y cómo este hombre fue tan valiente. Este hombre estaba poniendo, escúcheme, estaba poniendo su vida en riesgo para poder traer salvación a muchos. Y yo le voy a decir esto: si no fuera por Martín Lutero, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Cristo lo levantó como hubiera levantado a otro hombre, pero él fue el hombre valiente que Dios escogió para poder crear la iglesia protestante. Y por eso que usted escucha de que ustedes son protestantes. ¿De dónde nació ese nombre? Nació de la reforma de un monje que Dios le reveló la palabra de Dios, y fue un hombre que hizo lo bueno delante de Dios. Murió como mártir, pero escúcheme, su legado aún sigue vivo. Y hoy tenemos acceso a la palabra de Dios porque un hombre fue valiente y sacrificó su vida. Y yo quiero hablarle acerca de que nosotros como cristianos necesitamos reforma. Dígale que está a su lado, tú necesitas reforma. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos reforma? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero podemos hacerlas mejor. Muchas veces nosotros pensamos que oramos suficiente, pero podemos hacerla mejor. Muchas veces nosotros pensamos, yo voy una vez al mes a la iglesia y así está bien. No, hay algo que Dios quiere hacer mejor con tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer mejor con tu familia. Hay algo que Dios quiere hacer mejor con tus hijos. Pero depende de ti si tú recibes la reforma o tú te quedas cegado allí donde tú estás. Yo le dije desde el principio que el objetivo número 1 del diablo era que el hombre no se chocara con la verdad. Y chocarse con la verdad es chocarse, escúcheme, chocarse con la palabra de Dios, chocarse con la presencia de Dios, chocarse con la oración en intimidad. Eso es chocarse con la verdad. Cuando uno cuando uno tiene un encuentro con Jesús, más nunca su vida va a ser igual. Si no, pregúntele a Saulo, que cuando iba camino a Damasco, dice su palabra, que se le salió una luz resplandeciente y dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, tú eres a quien tú me persigues. Y se le reveló, ¿quién? Se le reveló Cristo en camino a Damasco. Y la gente, cuando Saulo, llamado Pablo, después tuvo una transformación, la gente quedaba anonadada y decía, este es el hombre que nos va a matar, es una trampa. Ni un cristiano lo quería recibir en su casa, porque decían, es trampa, es una cama, nos va a matar. Cuando veían al hombre, el hombre estaba restaurado, el hombre había renacido, el hombre había tenido un encuentro con Jesús. Por eso que Dios me dijo, mire, desde varios días la palabra reforma no salía de mi cabeza. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo ministre? Y Él me decía, reforma, reforma, reforma. Reforma es un antes y un después. ¿Qué estoy haciendo hoy para poder tener éxito espiritual mañana? ¿Qué éxito puedo tener mañana en mi vida? Y sabe, una de las estrategias que usa el diablo es la estrategia, y esto es, mire, esta es una estrategia que desde los tiempos antiguos lo ha usado. Y es la estrategia del pan y circo. Diga conmigo, pan y circo. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde sacó eso? Pan y circo, como lo vemos en las pantallas, en el original latín, dice panem et circenses. Panem et circenses era la estrategia del emperador romano para poder subyugar
al pueblo y para que el pueblo no tuviera libertad. ¿Y cómo lo podía subyugar? Con la estrategia más sencilla que existía: dándole comida y dándole entretenimiento, dándole pan y dándole circo. Porque cuando el hombre no tiene que comer, el hombre se rebela contra el emperador. Cuando el hombre no tiene cómo entretenerse, entonces el hombre se rebelaba contra el emperador. Y ellos dijeron: bueno, sencillo, hagamos esto, vamos a darle pan y vamos a contratar un circo gratuito en Roma para que la gente por las noches pueda ir y pueda entretenerse. ¿Sabe por qué? Porque el entretenimiento te mantiene cómodo y en la comodidad no hay crecimiento. Ellos, en vez de enfocarse en lo que no tenían, se enfocaban en lo poquito que el diablo literalmente le estaba dando. Y así hay vidas espirituales. Escúchame, el diablo te da poquito. El diablo te da pan y circo, entretenimiento total, para que tu mente sea cegada, para que tu mente esté en un nivel de estupor, para que no entre nada ni salga. Quizás tú estás aquí, tú estás tratando de entender, pero no hay nada que te haga entender. Por eso yo hoy vengo en contra de todo espíritu de pan y circo, en contra de todo espíritu de estupor. Porque si tú has venido a escuchar la palabra de Dios, es porque hay transformación y liberación para ti. Y es la estrategia del enemigo: pan y circo. Pan y circo. El emperador romano mantuvo a todo el pueblo tranquilo. Ya no había rebeliones, ya no había libertad, ya no había... ¿Sabe por qué? Porque la gente se conformó y dijo: tengo pan gratis y tengo entretenimiento gratis. Ya no tengo que pelear nada. No importa que me estén robando, no importa que yo viva en miseria. Y por eso que, escúcheme, el cristiano necesita una reforma mental. ¿Sabe por qué? Porque usted no se puede conformar con pan. Usted no se puede conformar, escúcheme, usted no se puede conformar con circo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le hizo libre. Cristo le hizo libre. Cristo le hizo libre. Y la libertad es que usted tiene derecho a todo lo grande de Dios. La libertad es que usted tiene derecho a todas las promesas que existen en la Biblia. No se conforme con lo poquitito que le da Egipto. Porque la gente salió de Egipto y todavía su mente era esclava. ¿Por qué? Porque pensaban en el pan y en el circo que Egipto le daba. Yo prefiero, escúcheme, comerme un arroz con tuna y tener en mi casa paz, amor y salvación, que comerme una bandeja paisa y tener turbulencia en mi corazón y tener preocupación en mi corazón. Escuche, eso significa la verdadera liberación. Escuche, cuando hablo de pan y circo, básicamente son tres cosas. Número uno, ceguera espiritual. Cuando el pueblo recibía el pan y cuando el pueblo recibía el circo, ellos literalmente se quedaban como estaban. No crecían, no peleaban. Y créame que esta es una estrategia del gobierno. Y le estoy hablando del gobierno panameño también, pan y circo. Es que lo que pasa es que usted no lo sabía. En pandemia, ¿cómo controló el gobierno el pueblo? ¿Cómo lo controló? Con bonos, con bonos. ¿Cómo controla, escúcheme, cómo controla el gobierno a los jubilados? Con pan. Le dice: quédense tranquilo allí. El gobierno le puede dar más, pero el gobierno le da pan y entretenimiento gratis para que ellos no salgan a la calle a pelear. Usted está aquí. ¿Y qué significa eso? Una ceguera espiritual. Porque por derecho, si usted se pone a analizar todo lo que entra en el país, con todo lo que sale y lo que nosotros como panameños recibimos. Yo escuchaba a los colonenses decir: di que la sola libre para los colonenses. Eso no es de nosotros, porque ese es de los millonarios. Porque si fuera los colonenses, Colón no estuviera como está hoy.
los millones que tiene la zona libre de Colón y está rodeado de miseria, de pandillerismo. ¿Por qué? Porque quizás cuando te piden un voto, mucha gente da voto porque le prometen pan y circo. ¿Aló? Y eso se desaparecen durante 4 años. Después aparecen nuevamente y te dicen, ¿te acuerdas? Míreme, yo le estoy hablando porque a mí me pasó. Usted no me va a creer, pero yo estoy inscrito en el PRD. Dios mío, perdóname. Pero escúcheme, era la ceguera a los 18 años, 17 creo, casi 18 años. Yo no tenía a Cristo en mi corazón. Y después de una borrachera, a las 6 de la mañana pasó la gente regalando $20. Si tú te inscribías, yo le decía, dame los $20, ¿dónde firmo? Y firmé. Y escúcheme, solamente por pan y vino. Y usted se ríe hoy, pero hay gente, hay cristianos que el diablo los tiene así. El diablo los tiene solamente viniendo los domingos. El diablo los tiene solamente siéntate ahí tranquilito. Tu mundo se está cayendo. El diablo está destruyendo todo. Pero él te está dando $20. Él te está dando pan. Él te está dando circo. Para que tú te mantengas ahí en la misma línea. Usted está aquí. Por eso que existe una ceguera espiritual. Porque te da poquito. Y con lo poquito nos conformamos. Y yo le voy a decir esto. Lo poquito de alguien no es el mismo poquito de alguien que ha conocido cosas grandes. ¿Aló? ¿Usted está aquí? Porque si yo he conocido al Dios grande, al Dios verdadero, yo no me conformo con pequeñeces. Yo no me conformo con pan y vino, porque yo sé que el Dios que yo le sirvo es el dueño del oro, la plata, es el dueño de todo. Él me puede dar una casa nueva. Él puede traer restauración a mi vida. Él me puede dar un carro nuevo. Míreme, cuando usted cree un Dios de calzoncillo, usted pide, yo se lo he dicho varias veces, usted pide calzoncillo para su cumpleaños. Y a veces confundimos humildad. Escúcheme. Una humildad falsa que nunca es verdadera. La gente dice, ay no, con este carrito yo me conformo. Y el carrito cada vez que sale de la iglesia tiene que empujarlo. El carrito sale de la iglesia y sale tu carro y se sale una llanta. Y tú dices, no, es que Dios me lo dio. Pero Dios quiere darte algo mejor. Dios quiere darte un carro nuevo de paquete, sin deuda. Dios quiere darte, yo no sé si yo le estoy hablando a alguien. De la misma manera, cuando la gente dice, no, yo peco, pero Dios me perdona, es una mentalidad, escúcheme, minorista, una mentalidad pobre. Y escuche, la pobreza espiritual y la pobreza de estatus va en la mente. Yo no me conformo con esto porque Cristo me hizo libre y yo no puedo vivir en pecado. Yo no puedo vivir. Yo tengo que gozar de las bendiciones del cielo en mi corazón, en mi familia. Y es por eso que yo vivo en santidad y vivo en integridad, porque el cielo paga mejor que la tierra. ¿Hay alguien aquí? No, yo creo que usted no le está creyendo en esta noche. Y es por eso que nosotros tenemos que volver al diseño original. El diseño original es la Biblia. El diseño original es cómo la iglesia vivía en el comienzo. Cómo nosotros vivíamos en el comienzo. Usted sabe que el diseño de Dios es para un tiempo específico. Y yo siento que usted ha venido a la iglesia, comunidad, en este tiempo específico, no para quedarse sentado, no para escuchar solamente, sino para que sea levantado para la próxima generación. Dios ha prometido generaciones grandes, Dios ha prometido crecimiento grande, pero para el crecimiento grande se necesitan líderes grandes. Y si tú estás sentado ahí, tú dices, no, yo no tengo propósito, yo no tengo llamado. Déjame decirte que si estás aquí es porque hay un llamado específico contigo. Yo veo líderes de mujeres, yo veo líderes de hombres, yo veo pastores, yo veo líderes de ancianos, yo veo, yo no sé si yo le estoy hablando a alguien en esta noche. Pero es necesario tener una reforma,
Porque no puedo querer algo grande sin serle fiel a Dios en lo pequeño. Dice su palabra: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice su palabra en la parábola de los talentos, que el que tenía más le fue dado más, porque era un siervo fiel, era un siervo útil. Pero el siervo inútil, escúcheme, el uno que tenía se lo quitaron. Porque de nada vale tener tanta palabra, de nada vale leer tanta la Biblia, si mi vida no está siendo reformada, si mi vida no está siendo cambiada. De nada vale ver toda la prédica de YouTube del pastor y la pastora. Si no hay un efecto en mi vida, nada va a suceder. Hay gente que le ora a Dios, pero sus acciones van en contra de sus propias oraciones. Yo no puedo orar algo y pedir algo, pero mis acciones van en contra. Yo no puedo decirle: Dios, bendíceme, bendíceme, y cuando salgo soy un mentiroso. Yo no puedo decir: Dios, bendíceme, ábreme los cielos, y cuando salgo soy un fornicario, veo pornografía. ¿Usted está aquí? Yo tengo que vivir conforme a la palabra, al diseño original de Dios, a lo que habla y predica el evangelio de Dios. Usted sabe que la palabra evangelio es una palabra que significa, alguien que me ayude, gracias, buenas nuevas. Pero es una palabra que no la usaban desde la Biblia, la usaban desde tiempos, muchos tiempos antes. Y la palabra evangelio era una palabra muy usada cuando los heraldos de un pueblo, cuando yo le digo heraldos, eran los mensajeros, eran los guerreros de un territorio y de un pueblo, que muchas veces el rey iba a pelear contra otro pueblo, y cuando peleaba con el otro pueblo, si lo vencía, siempre salía un heraldo, un mensajero corriendo, y él llevaba en su mano el evangelio. Escúcheme, no llevaba la palabra de Dios, él llevaba buenas nuevas. Él llevaba la noticia. Acuérdense que en ese tiempo no había Twitter, ni TikTok, ni WhatsApp, nada de eso. Entonces lo que él llevaba era el WhatsApp en la mano. Y el WhatsApp en la mano era que él llevaba las buenas nuevas para informarle a todo su pueblo que había quedado, a todo el territorio, que el rey había vencido. Y de ahí nace la palabra buenas nuevas. De ahí nace de que cuando él venía corriendo con la información en la mano, era para publicarlo en su territorio. Y yo vengo a decirle a alguien que el evangelio de Cristo afecta el pasado, el presente y el futuro de una persona. ¿Sabe por qué afecta el pasado, el presente y el futuro? Porque él tenía en su mano una información que era del pasado, que el rey había vencido. Pero cuando él llegaba al lugar, él daba la información que era el presente, y eso traía esperanza a todo el pueblo en el futuro. Yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando Cristo vino a mi vida, Cristo me dijo que él venció la muerte. Él cambia mi presente y me da esperanza para el futuro. Y por eso que, escúcheme, el evangelio es afectado por el pasado, el presente y el futuro. El rey ya venció al enemigo. El rey nos da una nueva tierra y el rey nos da una esperanza nueva para vivir. Cuando el evangelio llega a una persona, su vida entera tiene que cambiar. Ya él venció nuestras batallas. Ya él nos está dando un nuevo territorio, y ese territorio nos dará una nueva vida. Ese territorio nos dará un nuevo futuro. Ese territorio nos dará nueva leche y miel que fluye desde esa nueva tierra. Una noticia que podía cambiar la vida de una persona para siempre en ese tiempo. Asimismo es Cristo en nosotros, en nuestra vida. Y por eso yo
vine a enseñarle en el día de hoy que usted tiene que volver al diseño principal, al diseño cristiano. Escúcheme, hay cosas que hoy pueden ser negociables y hay cosas que no son negociables. Hoy en día yo le predico unas zapatillas medias blancas porque se me ensuciaron, en un jean negro, en una camisa abierta con un suéter negro. Pero eso hace 20 años era un sacrilegio y me sacaban de la iglesia a patadas. Hoy en día eso es negociable, pero lo que no es negociable es la palabra de Dios. Lo que no es negociable es la santidad. Lo que no es negociable es el cielo y el infierno. Y tú decides, escúchame. ¿Cuántos están aquí? Si usted dijo amén, es porque usted está entendiendo todo, todito, todo. Y todo, todito, todo significa que el día de mañana te van a pedir cuentas por tus propios actos. Escucha lo que te digo. A mí no me van a pedir cuentas por lo que tú haces. A ti te van a pedir cuentas por lo que tú haces. Y por eso yo necesito una reforma en mi vida, para poder tener un antes y un después, para que Cristo borre mi pasado, me dé una nueva tierra y me dé esperanza para el futuro. Pero es una decisión. A mí me gusta que Dios no nos obliga a nada. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo, mire que no dice que para todos, dice para el que quién, anciana, para que quién, Valerie, para que quién crea. Y sabe que creer es una decisión. Porque yo decido creer en el Buda, yo decido creer en Sanjipani, yo decido creer en lo que sea. Pero no, yo no decido creer en eso. Yo decido creer en Cristo, el autor y consumador de mi fe. Por eso yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás viviendo tu vida con indulgencias? ¿Estás viviendo tu vida con una religión? ¿O verdaderamente estoy viviendo mi vida siendo reformado para lo que ha de venir? Escúchame, tu destino es afectado con las acciones de hoy. Yo no puedo esperar un destino o un futuro poderoso para mi vida si hoy en día no estoy sembrando bien. Cuando tú te arrodillas ante Dios y tú le dices: Dios mío, no puedo más, perdóname, sácame de aquí, libérame, Padre, 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 ayúdame a ser una mejor persona. Eso va a desatar en tu vida una vida en santidad mañana. Pero cuando tú pecas y tú dices: a mí no me importa, ya yo me la sé, ya yo me sé el librito, yo sé cómo se mueve esto, ya yo voy ande el monje, y después los carnavales yo digo: póngame la crucecita ahí. Después de haber fornicado 10 veces, después de haberme fumado 10,000 kenques, después de haberme emborrachado 50 días, entonces voy ande el monje y yo digo: dale, ponme la crucecita ahí. Cuánta hipocresía hemos vivido durante toda la vida. El evangelio es un evangelio puro, santo, un evangelio que me puedo poner una zapatilla, me puedo hacer un corte de doble tono, pero mi corazón y mi vida tiene que estar rendida ante Cristo. Usted está aquí. Y quiero terminar con esto. Si no me sacrifico, entonces no puedo traer una reforma a mi vida. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar hoy? Mire, hay mucha gente que tiene que sacrificar amistades. Hay mucha gente que son cristianos en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia, las amistades te corrompen. Dice su palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con quién tú hablas, porque eso que tú hablas y que tú escuchas va a corromper mucho todo lo que tú recibes aquí. Por eso te digo, ven a la iglesia. Ten amigos en la iglesia. Mire, no hay mayor bendición que tener un amigo en la iglesia. Usted está aquí. Un amigo que tú le digas: hey, mira lo que leí en Mateo. Di que ay, yo la leí, mira esta película, y te la envía. Y se llena uno espiritualmente. No hay mayor bendición que comer pan y café los lunes con los varones. Yo no sé, se me fueron 20 varones ahí. Escuche. No saben, pero no lo van a saber nunca. Usted reciba a su esposo en la casa transformado. Escuche, cuando nosotros somos transformados y tenemos una vida verdadera, rendida ante Cristo, eso significa una nueva reforma.
Entonces, la reforma lleva una acción. ¿Qué estoy haciendo hoy para accionar para mañana? ¿De qué me estoy arrepintiendo hoy? ¿Qué estoy soltando hoy? ¿Con quién estoy dejando de chatear hoy? ¿A quién estoy dándole unfollow en Instagram, en TikTok? ¿A quién estoy dejando de escuchar? Escúcheme, porque el oído es una de las cosas que usted no se lo puede prestar a cualquiera, porque el oído, escúchame, te mata o te edifica. Por eso yo le digo, venga los viernes, venga los domingos. No es porque yo le quiero ver la cara, sino porque yo quiero que usted crezca. Yo quiero que usted sea transformado. Yo quiero que usted, escúcheme, yo no sé si estoy hablándole a alguien. Míreme, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Dios mío, si usted se lo sabe, entonces hágalo. El oír la palabra de Dios. Es por eso que usted se levanta, ponga una prédica. Usted se levanta, ponga una adoración. Su día va a depender mucho de lo que pase en los primeros minutos de su día. Entonces, si yo me meto con Dios, lo primero que pasa es que mi día va a ser bendecido, porque ya yo lo puso en la mano de Dios. Usted está aquí. No podemos esperar una reforma si seguimos haciendo lo mismo. Martín Lutero no podía ver algo diferente en su próxima generación si él no se levantaba y clavaba las 95 tesis, aunque le costara la vida, aunque le costara el sueño, aunque le costara la posición, aunque me cueste lo que me cueste. Yo tengo que cambiar mi generación. Yo tengo que cambiar lo que está próximo para venir. Yo no sé, pero yo estoy emocionado por lo que Dios hará con Iglesia Comunidad. Pero no es solo el pastor. Usted es parte del avivamiento. Usted es parte de lo que Dios va a hacer. Entonces, si usted quiere que Dios haga cosas grandes, comienza a hacer cosas grandes usted hoy. Miren, hay gente que tiene que ayunar para poder que se le saquen todos los demonios que tienen en su vida. Pastor, no puedo dejarse eso. Ayune. Métase en oración. No hay, escúcheme, no hay demonio que se aguante ante la presencia de Dios. No hay poder más grande que el poder de Cristo Jesús. Por eso, si a usted le cuesta algo, métase con Dios. Métase con Dios. Yo no me voy a, escúcheme, si usted está dispuesto a llegar conmigo a viejito, yo tengo bastante recorrido por dar. Yo creo que yo aguanto como unos 50 años más. Si usted está, o unos 70 años más, Padre, olvida los 50, que yo aguanto más. Si usted está dispuesto a caminar conmigo, usted va a escuchar de mí siempre intimidad, oración, ayuno. Métase con Dios. Si usted está cansado de escuchar eso, escuche, vaya a otra iglesia. Pero aquí le voy a predicar. Métase con Dios. Cambie su vida. Cambie. Busque de Dios. Porque ahí está la vida. Y la vida verdadera. Póngase de pie en esta noche.